nunca se da por vencido. Quienes conocen a nuestro invitado admiran su laboriosidad y su afán por lograr todas sus metas. Ama su profesión, pero lo que más disfruta es ser útil a la sociedad. Conozcamos hoy a Giovanni Trujillo, la vida misma. ¿Cómo recuerda su niñez en Urbano Noris? Mucha felicidad de compartir con mi familia, mi hermana, todos mis amigos y compañeros. Todo normal. Durante el cumplimiento del servicio militar activo, ¿sucedió algo que le cambiaría su vida para siempre? Sí, empecé a presentar los primeros síntomas de una enfermedad que para nada era conocida prácticamente, y entonces ahí fue donde empecé a presentar problemas visuales y auditivos que me conllevaron a presentar una serie de limitantes que de por sí, valga la redundancia, me limitaría la vida para siempre. Trabajó en el central de Urbano Noris, pero no por mucho tiempo. Sí, estuve trabajando alrededor de dos o tres años más o menos, hasta que ya al presentar el problema de mi enfermedad me pasan por la comisión médica y entonces me mandan que tengo que salir interrupto con el 50% del salario por mi problema de enfermedad. Usted ha sido muy activo tanto en la ANSO como en la ANSI, ocupando cargos de alta responsabilidad, pero también en el movimiento de artistas aficionados. Al principio, primero me hice asociado a la ANSO, fue en el año 98 más o menos. Me fui asociado a la ANSO y entonces me asocié a la ANSI unos años después. Y entonces por la ANSI entonces sí me incluyen dentro de lo que es el asociado como tal, de la dirección de la ANSI. Primeramente empecé en el municipio de Urbano Noris, donde yo vivía, siendo primero secretario de Relaciones Públicas y después entonces pasé a ser vicepresidente. O sea, fui electo como vicepresidente y ratificado en varias ocasiones. Hasta que entonces ya después, cuando me traslado para acá, para Holguín, me dan la oportunidad entonces de ser coordinador provincial de sordos ciegos. Y con ellos realizo un trabajo más intenso con la ANSI, participando en eventos deportivos, culturales, creativos y demás, todo como un asociado activo. Precisamente por todo este trabajo, en el 2006 lo eligen como delegado al 6º Congreso de la ANSI. El 6º Congreso de la ANSI se desarrolló en la provincia de Santiago de Cuba, que me eligen como ser un joven activo, ya te digo, participando en todas las actividades culturales, deportivas, recreativas, y estar completamente activo con la ANSI. Muchos pensaron que su condición iba a ser una limitante, sin embargo, usted siguió adelante. Sí, así mismo. Desde el primer momento que empecé a presentar los primeros síntomas, muchos se burlaban de mí, incluso me decían que yo no podía trabajar, que no podía estudiar, no podía hacer nada. Me habían puesto tantos limitantes por mi problema de enfermedad, hasta tal punto que me decían de que, en tono de broma, me dijeron de que tenían que estar en una cajita de cristal donde no me diera ni el sol ni el polvo, porque todo eso me podía hacer daño. Y sin embargo, yo logré imponerme ante todas las adversidades, buscando alternativas para hacer el curso de superación para jóvenes sin empleo, donde pude optar por terminar el bachiller, y entonces optar por la carrera de licenciatura en terapia física y rehabilitación, que es lo que soy hoy. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? La esclerosis múltiple es una enfermedad desmelinizante, neurológica desmelinizante, que ataca generalmente a lo que es a las neuronas, que va a hacer como que mis propios anticuerpos van a atacar al organismo. Y entonces trae una serie de síntomas. Bueno, como su nombre indica, esclerosis múltiple tiene una
múltiples facetas, afecta la visión, dolores articulares, agotamiento, cansancio, ¿ves? Incluso en algunos casos, como es el caso del mío, hay trastornos auditivos también, entre otros. Mientras cursaba sus estudios universitarios, le llega su primera misión a Venezuela. Cuéntenos. Sí, bueno, yo era técnico medio de terapia física y rehabilitación y ya en el año 2012 llega la oportunidad de poder salir a cumplir misión internacionalista a la hermana República Bolivariana de Venezuela, donde con el apoyo de mis compañeros y de trabajo y de la, como tal, del hospital de Vladimir Ilich Lenin, donde trabajo, me dieron la oportunidad para poder participar y ser un colaborador más, como mismo el resto de mis compañeros. Al volver de su primera misión, se gradúa como licenciado en Medicina Física y Rehabilitación. ¿Fue difícil? Sí, en cierta forma, porque bueno, ya al yo irme en la primera misión, estaba cursando, como decía, estaba en el 5º año de mi carrera universitaria y entonces al regresar retomé entonces los estudios. Me faltaba nada más por terminar, hacer la estatal de 5º año, el teórico y el práctico, y entonces hacer las rotaciones necesarias y entonces terminé en el año 2016, en julio del 2016, me gradué de licenciado. En el 2019 regresa a Venezuela haciendo pesquisas. Me dieron entonces la oportunidad de volver a salir de misión. Me dijeron que era para Venezuela y yo estuve de acuerdo. Y entonces al llegar allá todavía no estaba la situación de la pandemia, fue el 2019, pero al llegar el 2020 ya sí, entonces tenemos que sumarnos también a la tarea de trabajar y hacer pesquisas diariamente. Visitando casa a casa para poder identificar todos aquellos casos que tuvieran síntomas de la COVID y así poder entonces tratarlo. ¿Qué le diría a aquellas personas que sufren prejuicios debido a sus limitaciones físicas? Precisamente eso es lo que yo siempre he tenido en cuenta, como tal, porque a mí no me gusta hablar de mí, no me gusta hablar sobre mi persona, pero sí lo hago en estos momentos y es para poder hacerle entender a aquellas personas que muchas veces que tienen ciertas limitaciones, pero tienen sueños y metas y sin embargo no creen que puedan realizarlo por su limitación física. Y entonces yo digo que cuando se le pone empeño, amor y dedicación a la tarea, y bueno, pues entonces se logran las metas. ¿No? A mí se me dijo de que yo no podía estudiar, que no podía trabajar, y sin embargo primero me hice bachiller, luego me hago licenciado, salgo a cumplir misión internacionalista, cosa que antes no, siempre se decía de que una persona con problemas de discapacidad visual no podía acceder y bueno, he logrado cumplir prácticamente casi todo lo que me he propuesto. Hace más de 15 años trabaja en la sala de rehabilitación del Hospital Lenin. ¿Cómo se siente allí? Desde el principio, bueno, todos mis compañeros siempre me han apoyado, mis compañeros del departamento de trabajo de fisioterapia, y me han ayudado en todo lo que sea necesario a poder sentirme bien en mi trabajo y apoyado incondicionalmente. ¿Momentos difíciles? Durante mi juventud, el estar presentando los problemas visuales y auditivos, al principio no aceptaba la enfermedad y no creía que podía lograr rebasarla, porque no entendía qué sucedía conmigo y sin embargo tenía que seguir adelante, tenía que enfrentar la vida. Al principio pensaba, bueno, ¿qué será de mi vida? Y no podía pensar realmente que iba a poder lograr obtener la posibilidad de convivir con ella y con la enfermedad y seguir hacia adelante todo el tiempo, tratar de lograr siempre las metas que me he propuesto. Hablemos de la familia. Tengo 2 niños, son mis dos tesoros más preciados. Una niña que tiene 13 años,
actualmente está en la secundaria, cursando el 8º grado, y tengo un niño pequeño de 5 años que bueno, está ahora en el círculo infantil de Medellín. Ese nombre es Milady, la niña, y Joan, el varón. Y mi mamá vive en San Germán y el resto de mi familia es de San Germán, así, a excepción de mi papá que vive aquí en Holguín, en el reparto del Cida Pino. También escribe poesía. Versos suyos han sido publicados incluso fuera de Cuba. Sí, precisamente en un festival de artistas aficionados de poesía, presenté una poesía donde hubo un libro que se editó en México en el año 2003 que se llama Cosmogonía de la Décima en Holguín, donde tomaron, no imprimieron como tal la poesía que presenté, pero sí como unos de los decimistas de la ANSI, lo que pues aparecía por el municipio de Urbanos Nori, que era donde antes vivía. ¿Cuál es su mayor satisfacción? Mi mayor satisfacción es haber podido lograr todo lo que me he propuesto, o prácticamente lo que Dios me ha permitido que pueda hacer. Al principio se me hacía muy difícil, pensaba de que no podía hacerlo, y barreras sociales muchísimas que me hacían que no podía ser que yo tuviera la posibilidad de triunfar ante las adversidades. Y entonces buscando alternativas y tratando de hacer todo lo posible, y con la ayuda de las asociaciones, lo mismo de la ANSI que de la ANSOD, que me apoyó muchísimo, principalmente todo lo que tengo hoy en día y lo que soy, se lo debo primero a Dios, la ANSI, a mis amigos, mi familia que me han apoyado, y la constancia con que he tenido que llevar la vida.